Hola. No, acá. Hola, Bruno. Desmute la franja. ¿Mm? Hola, Bruno. Hola, Franco. Hola, Franco. No, Bruno, perdóname. Hola, ¿me escuchás?
Hola, hola. Hola, me están escuchando por lo que veo acá en el chat. ¿Eh? Bueno, fantástico. Esperen que hago una... Hola, ¿me escuchan? Por lo que veo en el chat. Ah, ¿cómo está el doctor Risi? El doctor Risi está mejor porque el martes les dio la clase, no sé, yo hablé con él y me dijo que tenía COVID. Si quieren, pueden hablar. Si ustedes se desmutan, o sea, si sacan pueden hablar y me gustaría más hablarlo pero bueno, creo que está bien. Por lo menos ese día yo pensé que no iba a poder dar clases, pero bueno, me dijo que se sentía mejor. Así que bueno, es el curso de la enfermedad. Bueno, ¿me ven? Sí, hola, Sí, profe. perfecto. Yo la tengo, Hola, Perla. la tengo muteada porque tengo una bebé muy chiquita y hace muchos ruidos y la tengo acá al lado de la mesa con la computadora, así que si no, no va a escuchar nada a nadie. Claro, sí, perfecto. No, igual hay que mutearse por los ruidos, viste, de Todos. la casa. Pero bueno, cuando quieran decir algo, se desmutean y se vuelven a mutear, ¿eh? Perfecto. Pero bueno, me ven porque ahora les voy a pasar, si logro ponerlo, un PowerPoint. Por eso quiero saber si me ven. Sí, yo la veo perfecto y la escucho perfecto. Bueno, acá va el Power.
Bueno, no puedo lograr ponerla. Hola, disculpe que la moleste, pero no la estaría escuchando. Ahí. ¿Me Ahora escuchás? perfecto. Sí, sí, Bien. ahora Cuando perfecto. yo pongo te quiero hacer una pregunta. Cuando yo Sí, pongo el power, ¿no me ven? seguimos viendo a usted, lo que no vemos es el PowerPoint. No ven el PowerPoint. No, o por lo menos yo desde el celular no lo veo. A ver No, ahí, yo no estoy en la compu y tampoco. no se ve. Bueno, a ver, me esperan, espérenme un Sí, segundito, ¿eh? sí, no hay problema. Bien. Ahora, chicos, ¿ven el PowerPoint? Sí, perfecto. Ah, bueno, bárbaro, listo. Fantástico. Bueno, antes de seguir con el tema y antes de que si alguno se tenga que ir, les recuerdo, después lo voy a poner en el campus. Tengo, o sea, el parcial, en principio, o sea,
creo que con Fernando, si no hay ningún inconveniente, digamos, en principio llegamos al día 26, va a ser el 26 de noviembre a las 15 horas, de la misma manera, con la misma modalidad que se hizo el primer parcial y el recuperatorio. Así que, bueno, eso era lo que quería decirles, después yo lo vuelvo a poner todo en el campus. También lo que les quiero aclarar es que la última semana vamos a tener el foro, o sea, el foro siempre está activo y yo recibo todo lo que ustedes quieran preguntar por el foro. Pueden hacerlo también a mi mail, no hay ningún inconveniente, pero el foro es una herramienta dinámica. Yo lo recibo siempre cuando alguien hace una pregunta, y además lo que tiene de bueno el foro es que los otros también lo ven y también les puede servir y también pueden hacer un aporte. Eso por un lado. Después la última semana vamos a tener un chat abierto, para que ustedes se saquen todas las dudas que tengan. Y si son dudas en las cuales hay que hacer un análisis, tienen el foro, recuerden, y mi mail o el mail del doctor. Bueno, entonces seguimos con responsabilidad. Hoy vamos a terminar con este tema. No recuerdo exactamente en qué lugar habíamos quedado, así que si alguien se acuerda, me lo dice, por favor. Pero bueno, vimos la ubicación del tema, que es de la parte general, que lo toma del derecho privado y lo amolda a las especiales características que tiene, que es uno de los sujetos que está actuando, que eso es lo que moldea el derecho administrativo. Después vimos la evolución histórica, vimos qué pasaba en la Edad Media, en el absolutismo, en la Revolución Francesa. Recuerden el paradigma del absolutismo, que el rey no podía dañar, o sea, la irresponsabilidad del Estado, fundada en el absolutismo, en que el rey, que tenía un origen divino, no podía dañar a sus súbditos, y en la Revolución Francesa cambia el paradigma y es el pueblo quien elige a sus representantes, y el pueblo no puede dañar a los, digamos, a los ciudadanos. Bien, luego pasamos a el Consejo de Estado, o sea, ahí donde cambia y ya aparece, se responsabiliza el Estado, con el Consejo de Estado francés, con sus dos posturas, sus dos fundamentos, la falta en el servicio y la falta personal. ¿Qué pasó en el Estado Social de Derecho, el siglo XIX, y la evolución de las ideas en el Consejo de Estado? Después tenemos caso Blanco y caso Pelletier, 1873, donde se admite la responsabilidad del Estado. Bueno, acá es donde creo que habíamos dejado, que eran las teorías que dan fundamento a la responsabilidad del Estado. Hay muchas teorías. Ustedes recuerden que el derecho administrativo de por sí no es un derecho codificado, porque en todo el derecho comparado, en nuestro país también, salvo algunas leyes, porque en realidad es un derecho que está en permanente movimiento. Entonces, no podíamos hablar de una codificación, pero sí se ha recopilado todas las teorías que a lo largo, desde el caso Pelletier y el caso Blanco del Consejo de Estado francés, que admitió la responsabilidad del Estado, hasta la actualidad, que también se siguen utilizando, se han elaborado, la doctrina y la jurisprudencia las ha adoptado, muchas teorías. Así empezamos con la expropiación por causa de utilidad pública, que es una, digamos, se considera esto más que nada es en materia de indemnización, ¿no? Se le atribuye a la responsabilidad del Estado, después lo vamos a ver, porque la responsabilidad del Estado puede ser por causa lícita o ilícita. Cuando la causa es lícita, es decir, pero se generó un daño, el Estado igualmente es responsable.
y acá es cuando se utiliza la teoría de la expropiación por causa de utilidad pública. Nosotros lo vamos a ver, pero en toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre que hubo, o sea, que se admitió que en el caso existió una responsabilidad por actividad ilícita del Estado, la indemnización es la que corresponde, se aplicó la ley 21.499 y con toda la jurisprudencia que implicaba en materia de indemnización. Después tenemos la del sacrificio especial de Otto Meyer. Otto Meyer fue un autor alemán con una obra completa de derecho administrativo, en el cual él elaboró esta teoría, la teoría del sacrificio especial. Él dice que solamente se pueden indemnizar los daños que el Estado ocasione cuando estos se generan, digamos, lo sufre la persona, digamos, individualmente o con un conjunto pequeño y determinado. Sería el derecho subjetivo o el interés legítimo, ¿no? Pero no cuando ese daño es generalizado. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, como por ejemplo el ejercicio de la potestad tributaria que tiene el Estado, que a todos los ciudadanos que nos encontramos en la misma situación tributaria, vamos a pagar impuestos. El pago de impuestos, obviamente, que crea un perjuicio, un daño en nuestro patrimonio, tenemos menos. Entonces, pero cuando ese derecho es generalizado, como en este caso, ahí no cabe la indemnización, solamente cuando es un sacrificio especial, es decir, que lo sentimos individualmente o con un grupo determinado de personas. Después, la igualdad ante las cargas públicas, que es un poco más moderna, es una teoría que sigue el doctor Casagne, en el cual, o sea, obviamente surge del artículo 16 de la Constitución Nacional, y tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando hay una desigualdad en las cargas públicas, en el patrimonio, o sea, esto se debe restablecer. Después tenemos la teoría del enriquecimiento sin causa, que funciona igual que en el derecho privado, es decir, hay dos patrimonios, uno se enriquece, el otro se empobrece. Este que se enriqueció se empobreció a costa de este, pero no hay una causa jurídica que lo justifique. Entonces, el tema del enriquecimiento sin causa también es un argumento a favor de la responsabilidad del Estado. Después la de los derechos adquiridos, que es una teoría que siguió Marienhof, en el cual siempre que se afecte uno de los derechos, un derecho adquirido, fundamentalmente que esté reconocido en la Constitución, también ahí va a tener que responsabilizarse al Estado. El riesgo, esto es igual que en el derecho privado, si así el Estado genera un riesgo, también debe indemnizar. Los principios del Estado de Derecho, que es un poco también medio similar a los derechos adquiridos, que son los principios del Estado de Derecho, son los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. El principio de la restitución proveniente de un deber impuesto por la justicia distributiva. Después tenemos la teoría de la lesión antijurídica resarcible, que la teoría de la lesión antijurídica resarcible en realidad se conecta con la teoría de la lesión antijurídica, que ahora la vamos a ver. Antes de esto, tenemos la teoría de la indemnización, que surge de la doctrina alemana, que fue adoptada en España por por Garrido Falla. En realidad es una doctrina alemana que fue adoptada por él y para el derecho español, en sus obras, y en la cual, digamos, hay un doble fundamento.
distingue entre el daño creado por una actuación ilícita y el daño creado por una actuación lícita. Por una actuación ilícita, ahí funciona como factor de atribución la culpa. En esto sigue el derecho privado, pero cuando el daño es generado por una actividad lícita del Estado, funciona, digamos, una indemnización, es como un seguro, probado que esa actividad lícita genera un daño, esto, digamos, funciona como un seguro, una indemnización que, digamos, no tengo que probar la culpa, simplemente tengo que probar que esa actividad lícita me genera un daño, pero no que exista culpa como factor de atribución, digamos. A la teoría de la indemnización le contesta Tomás Fernández y García Enterría en su tratado, magnífico tratado. Ellos elaboran contestándole a esta teoría que obviamente que toma Garrido Falla, no es de él, pero sí en este caso la teoría de la elección antijurídica fue elaborado por Tomás Fernández y García Enterría y se funda en la ley de expropiación española. Acá se prescinde, o sea, tiene dos características. Acá ya hay un único fundamento, no distingue entre, digamos, daños ocasionados por actividad lícita o daños ocasionados por actividad ilícita. No distingue, es un único fundamento. Y lo funda en la ley de expropiación española, ¿no? Cuando hay una lesión, y esa lesión es antijurídica, y esto genera un daño, ¿no? Ahí funciona, se va a ser responsable a ese fundamento de la responsabilidad del Estado. Entonces, digamos, se deja de lado el criterio de la culpa como factor de atribución, y el factor de atribución acá es la lesión, ¿no? Si esa lesión que surge en el patrimonio en particular se debe a un actuario, un hecho de parte de la administración pública, hay que probar, digamos, que esa lesión que se generó es antijurídica, digamos, porque si es jurídica, si está avalada por una norma, digamos, sería lícita. Entonces, el único caso acá sería el factor de atribución, es la lesión antijurídica. Probada que esa lesión antijurídica emanada del Estado me generó un perjuicio, bueno, ahí funciona la indemnización y se aplica en materia de indemnización la ley de expropiación española. Bien, y volvemos de nuevo a la teoría de alteración. Bueno, la teoría de alteración del principio de igualdad, que es en realidad la que vimos acá, la igualdad entre las cargas públicas, que es, digamos, tomada por Casañez, lo vamos a encontrar en su manual y en las obras más modernas, que también, digamos, él, después de una elaboración, llega a la conclusión que el fundamento de la responsabilidad del Estado es la teoría de alteración del principio de igualdad, del artículo 16 de la Constitución. Y también en esto coincide y sigue a la línea española de García Enterría, que el fundamento no distingue entre actividad lícita o ilícita. En materia de fundamento, no en materia de indemnización. Recuerden esto, en materia de fundamento de la responsabilidad del Estado. Para él es único, ¿no? La alteración del principio de igualdad. Bueno, acá ya vamos a entrar en lo que se llama la clasificación de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad patrimonial del Estado se clasifica en responsabilidad del Estado, civil y administrativa. Si nosotros abrimos una llave, como lo hacemos cuando estamos en forma presencial y usamos el pizarrón, abrimos una llave y, digamos, en un extremo, o sea, una llave cuyo título es la responsabilidad del Estado, y tiene dos especies, la civil y la administrativa.
En los dos casos, o sea, la civil ya ahora no, por el cambio en la Código Civil Comercial, y se rige por las normas del derecho privado. Esto es cuando el Estado actúa como persona del derecho privado. Por ejemplo, si el Estado, por ejemplo, obviamente tiene la Banca Nacional, el Banco Nación, digamos, cuando hace transacciones con los particulares, préstamos, hipotecario, se va a regir por las normas del derecho privado. Si en ese accionar, por alguna razón, se genera un perjuicio, se aplican las normas del derecho privado. Ahora, en el otro extremo estaba la responsabilidad del Estado administrativa, que en realidad es la que nosotros nos interesa en esta unidad. A nosotros nos interesa, hicimos toda esta clasificación para llegar a la responsabilidad que a nosotros nos interesa, que es la responsabilidad administrativa del Estado. ¿Qué es en realidad es la responsabilidad cuando que genera el Estado, cuando éste actúa como persona del derecho público. Es la que, por supuesto, más, después ya lo vamos a ver, fue la más resistida en materia de, como lo vimos, ya lo vimos en el derecho comparado, y vamos a ver ahora también en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde vamos a ver que fue la más resistida, fue la última que se admite en materia de responsabilidad. Esta es la que nos interesa. Bueno, ¿esta cómo se clasifica además? En contractual y extracontractual. La contractual, en realidad, es la que corresponde a los contratos. Ustedes vieron contratos, que lo vieron con Fernando Ricci, o sea, en cada contrato o en la parte general, ustedes estudiaron para el primer parcial cómo se podía, digamos, en materia de responsabilidad, cómo se admitía o no, o cómo se podía plantear la responsabilidad con qué institutos del Estado. En la contractual se aplican, digamos, las normas pertinentes del contrato, y si no, como dice la 19.549, en la última parte del artículo 7, que dice que si algún contrato no tuviera una ley específica aplicar, se aplicará el artículo 7, que está, digamos, fue elaborado para el acto administrativo. Bueno, entonces, la responsabilidad administrativa, que es la que a nosotros nos interesa, que se puede dividir en contractual y extracontractual. La contractual ya la analizamos, la extracontractual es la que nos interesa, o sea, la administrativa extracontractual, que es la que nos interesa. Esa se clasifica en actuación legítima o ilegítima del Estado. Cada una, además, se analiza de acuerdo a, digamos, que provengan o se clasifican de acuerdo a que provengan de actos o hechos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, dejando el Poder Judicial porque es específico. Bueno. Vamos a ver qué pasó en nuestro país en materia de responsabilidad del Estado. Sobre todo nos estamos refiriendo, ahora vamos a ver cómo había quedado hasta el fallo Tomás de Hoyos. Bueno, nosotros dijimos que la responsabilidad que nosotros estamos analizando, que nos interesa en esta etapa, es la responsabilidad administrativa del Estado. Así como el Estado actúa como persona del derecho privado, público, y la actividad extracontractual. Bien, ¿por qué? Y acá vamos a ver la evolución de la responsabilidad del Estado por hechos y actos administrativos ilegítimos. Y acá aparece el primer, o sea, el fallo
que admite la responsabilidad administrativa extracontractual del Estado es el fallo Tomás de Botto y compañía contra Gobierno Nacional, que es del año 1933. En este fallo, digamos, ¿qué ocurría en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el año 1933 que se dicta este fallo? Bueno, ¿qué se había admitido en materia de responsabilidad del Estado? Bueno, se había admitido la responsabilidad del Estado en materia civil, o sea, cuando actúa como persona del derecho privado. Se había admitido la responsabilidad administrativa contractual, ¿sí?, que tiene que ver con la teoría de los contratos, y la que no se había admitido todavía y que tiene mucha discusión es la responsabilidad administrativa extracontractual, que es a la que se refiere el fallo Tomás de Botto. Ahí es donde la Corte hace lugar a la responsabilidad del Estado. ¿Cómo fueron los hechos? La actora, digamos, se le quema el campo porque unos empleados del telégrafo habían hecho o un asado o un fueguito, no sé, la cuestión es que se esparce y se quema todo el campo. Entonces la actora, propietaria de ese campo, acciona contra el Gobierno Nacional y se admite por primera vez la responsabilidad del Estado en este campo. Nada más que es un fallo que fue muy criticado porque los fundamentos que utilizó fueron el artículo 1109 y el artículo 1103. Si nosotros podemos clasificar, si vamos a, digamos, determinar cuáles fueron los focos de, digamos, lo criticado, vamos a agrupar las críticas. Bueno, una de las críticas es que el artículo 1109 no corresponde porque se refiere a, digamos, tiene que ver con el factor de atribución de la culpa. Por supuesto que estamos hablando de artículos antes de la reforma, o sea, estos son el Código de Vélez. Entonces, el 1109, si recuerdan, tiene que ver con la responsabilidad personal y el factor de atribución es la culpa. Entonces, una de las críticas fue que no debía utilizarse como fundamento legal el 1109, teniendo el 1112, ¿no?, que ahora lo vamos a explicar bien. Teniendo el 1112, que les adelanto que en realidad 1112 fue la reforma del Código Civil, se suprimió, pero hasta ese momento el 1112, y este fue el único fallo de la Corte en el cual no aplicó el 1112. Después de este se aplicó siempre el 1112. Los administrativistas siempre consideraron que el 1112 era, digamos, un artículo del derecho, una norma de derecho público incluida en una norma del derecho privado. Siempre se consideró que el 1112 era el fundamento de la responsabilidad del Estado, y hasta también muchos autores dijeron que si uno observaba en la nota de Vélez del 1112, hacía una alusión a la teoría de la falta de servicio. Bueno, y utilizó el 1113 del Código de Vélez también. También fue criticado, pero acá fue criticado el 1113 porque en realidad es la teoría del dominus o patrón del Código de Vélez, y digamos que en ese momento ya circulaba en nuestro país la doctrina de la teoría del órgano. ¿Se acuerdan de la teoría del órgano que ya les explicamos? Bueno, ya circulaba la teoría del órgano, pero la verdad es que la Corte a veces, digamos, después de este fallo, a veces aplicó la teoría del órgano y a veces no. Vamos a decir que digamos, sintetizando, la teoría del órgano fue aplicada a partir del fallo Badel, después lo vamos a ver, en adelante, y nunca más se volvió atrás, pero solo del fallo Badel del año 1995. Antes de eso, la Corte fue y vino, aplicó y no aplicó la teoría del órgano. Bueno, y un tercer, digamos,
corriente doctrinaria que no estaba de acuerdo, digamos, sí celebraron obviamente la admisión en la responsabilidad del Estado en materia extracontractual administrativa, pero no los fundamentos. Y la otra fuente también de discusión fue, pero acá ya, digamos, fue digamos, en una postura individual, que fue la de Bielsa. Para Bielsa es, ustedes saben, pero es uno de los primeros administrativistas de nuestro país. Bielsa realmente consideraba que digamos, esto lo tomaba el derecho francés, el régimen del derecho francés. Y él consideraba que la responsabilidad del Estado solo se podía admitir si el Estado, digamos, si el Estado dictaba una ley. Un poco también fue una postura que había adoptado antes de la admisión, antes del caso Blanco-Pelletier, el Consejo de Estado francés. Bueno. Vamos al segundo fallo, que fue dictado en el año 1938 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires, que se fundamentó en los artículos 1112 y 1113 del Código de Vélez. ¿Cómo eran los hechos? En este caso, Ferrocarril Oeste había comprado un inmueble. Cuando ustedes saben que en toda transacción, desde ese momento hasta ahora, ustedes saben que en cualquier transacción hay que pedir libre de certificados de inhibiciones, certificados de dominio, certificado de inhibiciones para constar que la persona no tenga, digamos, medidas cautelares personales en su contra, y de dominio para que no, para constatar si existen medidas cautelares sobre el inmueble. Esta expedición de certificados en realidad se considera que es un servicio público que el Estado, tanto nacional en su ámbito como provincial, lo tiene monopolizado. Entonces es un servicio público. En tal razón, bueno, Ferrocarril Oeste compra un inmueble, se piden los certificados, vienen el dominio perfecto, pero al poco tiempo se hace la transacción. Al poco tiempo aparece el acreedor hipotecario, que no, digamos, que por un error de la administración pública provincial no fue informado a digamos, en ese momento al pretenso comprador. Razón por la cual se consideró que existió un error, una falta de servicio. Entonces se aplicó el 1112, que ya explicamos, en el cual el 1112 es además de todo lo que dijimos, el 1112 es el Código de Vélez, ¿no? Que ya se suprimió, en el cual se decía que toda falla, digamos, cuando el Estado ejercía en forma irregular una obligación a su cargo, es decir, irregular como que la obligación está determinada, ¿no? Por una norma constitucional, legal, un reglamento, y cuando el funcionario ejecuta esa función o ese servicio público de forma irregular, es decir, contrariando lo que pone la legislatura, ahí vamos a encontrar una falta en el servicio, un error del Estado que debe ser indemnizado, que es lo que proponía o lo que decía el Código de Vélez en el artículo 1112. Acá tenemos el 1112, en el cual se regula la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Yo les expliqué que esto un poco surge porque la nota, la que cita Aubry-Roux, ellos en la nota se hace referencia a la falta en el servicio. Y se trata del ejercicio irregular del Estado por parte de sus funcionarios de las obligaciones impuestas a por normas reglamentarias, leyes o la Constitución. Bien.
Eso es en materia de evolución de la jurisprudencia de la responsabilidad del Estado. Bien. Nosotros dijimos que la responsabilidad administrativa extracontractual podía ser de dos tipos, lícita o ilícita. Bien. ¿Cuál es la diferencia? La mayor diferencia entre la lícita y la ilícita es la extensión de la indemnización. En la lícita, digamos que lo único que se va a indemnizar es, se aplicó en esto, la Corte aplicó, casi siempre salvo en un fallo, y después lo vamos a ver, aplicó el artículo 10 de la 21.499, o sea, de la ley expropiatoria, en la cual lo que se va a indemnizar es nada más el valor objetivo del bien y las consecuencias directas e inmediatas, ¿okay? Es lo único que se indemniza. En el actual ilícito del Estado, la reparación es integral, o sea que se indemniza daño emergente y lucro cesante. En la anterior no va ni lucro cesante, ni valor afectivo. Entonces, digamos que la extensión de la indemnización marca la diferencia. ¿Por qué? ¿Dónde está dada esa diferencia? En que en materia de, o sea, en el actuar lícito, el particular tiene la obligación de actuar y el Estado actúa lícitamente. Ahora, cuando se actúa lícitamente se puede generar un perjuicio. Entonces, en este caso, sí debe indemnizar. Ahora, en la responsabilidad por actividad ilícita, acá ya hay un accionar ilícito del Estado, pues los particulares no tenemos ninguna obligación de soportar y en todo caso, por eso es la extensión de la indemnización. Bien, cuando hablamos de actividad lícita o actividad ilícita, también nos aparecen los presupuestos de la responsabilidad. Vamos a ver ¿qué son los presupuestos de la red? Los presupuestos son las cuestiones o los requisitos que nosotros tenemos que probar cuando iniciamos una acción de responsabilidad. Y ahí tenemos los presupuestos de la responsabilidad por hechos y actos administrativos ilegítimos. Y acá tenemos la imputabilidad material del acto del hecho administrativo, un órgano del Estado, en ejercicio o con ocasión de las funciones. Acá tenemos la imputabilidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del órgano, de las teorías? Bueno, ¿por qué era importante? Por esto, por la imputabilidad de tanto de los actos o de los hechos de la administración pública al Estado. ¿Cuándo se le va a atribuir? Cuando se pueda atribuir, probar que proviene de un órgano del Estado que lo hizo en ejercicio o con ocasión de sus funciones. No, si no sería una, digamos, una máquina, o sea, sería una empresa de aseguradora el Estado, no. Todos tenemos que probar que el hecho o el acto proviene de un órgano del Estado, en ejercicio o con ocasión de las funciones. Bien, no necesitamos individualizar al funcionario, no lo necesitamos hacer, pero si lo tenemos individualizado, ustedes recuerdan que también habíamos dicho que se puede demandar al Estado y al funcionario público. Generalmente se demanda al Estado porque es más complicado hacerlo en esos dos casos. De todas maneras, recuerden que hay una acción de regresión que tiene el Estado si el funcionario, digamos, con el funcionario, sea condenado o no. Digamos, puede surgir su digamos, responsabilidad de un sumario, por ejemplo. Bien, el segundo caso, el segundo presupuesto, falta de servicio por cumplir de una manera irregular las obligaciones impuestas por la Constitución, la ley o el reglamento, por el funcionamiento defectuoso del servicio, sea el incumplimiento derivado de una acción o de una omisión. O sea que acá lo que tenemos que probar es el 1112, o sea, la falta en el servicio, que puede ser que es por cumplir de una manera irregular, una obligación a cargo del Estado, impuesta en la Constitución, en la ley o en un reglamento, y puede ser
por un ejercicio de no solamente de regular de un servicio público, sino también de una función pública, que sea generado por una acción o por una omisión. El tercer presupuesto es la existencia de un daño cierto en los derechos del particular. Ese daño debe ser un daño cierto y cuantificable en dinero. Y la cuarta causa es la conexión, o sea, la relación de causalidad entre el hecho del acto administrativo y el daño que sufre el particular. Bueno, después tenemos ya lo mismo, o sea, los presupuestos en materia de responsabilidad extracontractual del Estado provenientes de su actuación lícita. Y acá tenemos, en primer lugar, lo mismo, es la imputabilidad material del acto, hecho, acto administrativo, a un órgano del Estado. Tenemos que probar en ejercicio o con ocasión de la función. Esto es igual. Bien, y no tenemos necesidad de individualizar. El segundo presupuesto es la existencia de un daño cierto en los derechos del particular, es decir, otra vez lo mismo, es el mismo caso, o sea, digamos que el daño sea cierto y cuantificable en dinero. Tercer caso, igual, la relación de causalidad entre el acto o el hecho y el daño sufrido por el administrado. Bien. Fíjense que estos tres casos son iguales que el anterior. En el único presupuesto que nosotros no tenemos que acreditar es el de la falta en el servicio. O sea, no tenemos que analizar en este caso la falta en el servicio o en el ejercicio de la función pública. Es decir, no analizamos el 1112 del Código de BL, porque todo esto es antes de la no varió mucho. Pero bueno, sí los artículos del Código Civil que se utilizaron como fundamento. Y después se agregó con posterioridad en este mismo cargo, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero, la necesaria verificación de un perjuicio especial en el administrado, o sea, que admitió la teoría de Otto Meyer, la del sacrificio especial. Segundo caso, la ausencia de un deber jurídico de soportar el daño. Porque, digamos, en el caso, por ejemplo, la ausencia del deber jurídico de soportar el daño, no de oponerse, digamos, porque es una actividad lícita. Y la legitimidad del acto administrativo. Si nosotros hacemos, digamos, ejemplos de responsabilidad del Estado por actuar lícito o legítimo, y ahí vamos a encontrar en materia de expropiación, el uso de, o sea, digamos, todo el tema de la expropiación, la servidumbre en tanto genere una modificación, digamos, un perjuicio realmente en el patrimonio del particular, hay una desmembración del derecho de propiedad. El caso del uso, o sea, del uso que puede ser un uso coactivo, digamos, un uso normal o anormal. En esos casos, digamos, el particular no puede, digamos, frente a una expropiación, no puede negarse a no ser expropiado. Esto es una venta forzosa, o sea que hay que aceptarlo. Lo que podrá discutir es la indemnización, pero digamos que en este caso no puede negarse. Bueno, después la legitimidad del acto administrativo, pero esto tiene que ver con que el actuar sea un actuar lícito del Estado. Bueno, acá tenemos los supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad legítima, y acá tenemos, también recuerden que cada una también se clasifican en provenientes de actos y hechos
del Poder Ejecutivo, que es la mayor cantidad de casos, actos provenientes del Poder Legislativo. Entonces, por hechos y actos administrativos legítimos, o sea, provenientes del Poder Ejecutivo, tenemos la ocupación temporánea, que la anormal no se indemniza y la normal sí, que es la ocupación de un bien por un motivo de interés público, a la cual el dueño no se puede negar, pero tiene que ser indemnizado. La expropiación, la requisición de la requisa de bienes en tiempo de guerra, y la revocación por razón de oportunidad, mérito y conveniencia, nosotros lo vimos en el artículo 18, último párrafo. Entonces, en todos estos supuestos, la responsabilidad del Estado es objetiva, o sea, el factor de atribución acá no es la culpa, ¿no? Es objetiva y no hay una vinculación con la falta en el servicio. Acá el Estado actúa legítimamente, ¿eh? A lo cual particular no se puede, digamos, no puede decir que no, pero debe ser indemnizado. Bien. También puede provenir por leyes o reglamentos del Estado, o sea, por parte del Poder Legislativo, y acá tenemos dos ejemplos. Bueno, hay más, pero estos son ejemplos más comunes. Leyes que consagran el monopolio de actividades, supongamos que, digamos, exista una actividad de, a ver, se me ocurre, bueno, el tema de la telefonía móvil, ustedes vieron que por DNU se los transformó en actividad regida por el servicio público, pero el DNU no dice que sea en forma monopólica. Supongamos que, digamos, lo que hizo fue transformar la actividad en servicio público, pero no se refirió a monopolio. Podría ocurrir que dijera que todas las empresas, digamos, que están prestando el servicio de telefonía móvil, dejen de prestarlo, que va a ser prestado a través del régimen de servicio público en forma monopólica por una empresa que resulte de una licitación, concurso. En ese caso, el Estado tiene que indemnizar a todas las empresas que prestaban ese servicio con anterioridad a la decisión. Bueno, y leyes o reglamentos que estatuyen la prohibición de importar. Esto en nuestro país ha existido permanentemente. Cuando, digamos, esto es por la balanza de pago, por el tema del dólar. El mercado necesita dólares o no necesita dólares. Cuando el mercado necesita dólares, se prohíben las importaciones. A veces se hace una prohibición general de exportaciones, con lo cual es muy complicado porque nuestra industria usa muchísimos insumos, incluso autopartes, en el caso de los vehículos, y muchos insumos, la mayoría de los insumos de las fábricas son, salvo lo que sea alimentos, digamos, se utilizan, son importados, con lo cual, digamos, ha ocurrido de todo en nuestro país, desde prohibir absolutamente todas las importaciones o prohibir algunas exportaciones. Prohibir algunas importaciones. Por ejemplo, se ha prohibido importar algunas cosas que por ahí estaban siendo fabricadas en el país o viceversa. En ese caso también hay una responsabilidad de leyes o de reglamentos cuando del Estado es una actividad lícita, la puede hacer. Pero, digamos, la persona que era importadora y que tenía todo digamos, su empresa puesta para importar, inclusive puede tener contratos en marcha, como hay un fallo que después lo vamos a ver, en ese caso, bueno, tendrá que ser indemnizado. Recordemos que en el caso de la acción de responsabilidad, en el caso de que el daño sea ocasionado por leyes, reglamentos, lo que primero hay que hacer
es, digamos, fijar la indemnización, ¿no? Demostrar. Bueno, después acá nos vamos a la extensión de la indemnización, ya lo vimos. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acá vamos a ver estos fallos, que estos fallos en realidad tienen que ver con más que nada, con lo que vimos en la anterior extensión de la indemnización. Y esto tiene que ver con la indemnización, estos fallos. Bueno, ya vimos, Tomás Devoto lo explicamos, Ferrocarril Oeste lo explicamos. Acá tenemos Badel, perdón, yo me equivoqué, en el año 1984, Badel contra la Provincia de Buenos Aires, que es donde se admitió la teoría del órgano de la Corte había admitido la teoría del órgano, pero no siguió una jurisprudencia coherente, digamos, la admitía, no la admitía, pero donde comenzó a admitirla y a partir de ahí en adelante no volvió para atrás, es en el caso Badel contra la Provincia de Buenos Aires, donde admite que la responsabilidad del Estado es una responsabilidad directa, con lo cual no se aplica más el 1133, o sea, la responsabilidad del dominio en su patrón es directa por la teoría del órgano, y el factor de atribución no es la culpa. Esto es directa y objetiva, o sea, excluye el factor de atribución de la culpa. Esto es la importancia de este fallo, ¿no? Después, más o menos, como se dieron los hechos, es que Badel, digamos, la actora, compra un inmueble o varios inmuebles, son lotes, en los cuales, digamos, esos lotes habían sido vendidas muchas veces y, digamos, hubo inconvenientes, en los cuales tanto en los estudios de títulos que se hicieron, cuanto a lo que correspondía informar por parte de el registro de la propiedad, que es un servicio público monopólico del Estado, y también estaba dirigido a todos los escribanos que habían actuado en las ventas y sucesivas ventas. Bueno, ahí se condena a la provincia de Buenos Aires, a los escribanos también, pero a la provincia de Buenos Aires por un fundamento distinto. A la provincia de Buenos Aires se la condena en función de que hubo errores en la actuación del registro de la propiedad. Eso por un lado. Después hubo también culpas de parte de los escribanos. Y, digamos, ahí se condenó a los escribanos. Y también se cerró una vieja discusión que el escribano no es un funcionario público, el escribano simplemente es un profesional del derecho privado, nada más que como el Estado le cede la fe pública, hay una ley en la cual, digamos, que los requisitos de control son mucho mayores que en un, digamos, un particular. Pero básicamente el escribano lo que hace es el uso de la fe pública, nada más. Esa es la única cuestión. Pero no lo transforma en funcionario. Así que los delitos que cometa en ejercicio de su función se regirán por las normas privadas como cualquier profesional, tanto civil como penal. Después viene el fallo en el año 1979, Cantón Mario Elvio contra el Gobierno Nacional. Bueno, acá vemos el caso de la importación. Cantón era un importador que, bueno, tenía una empresa, bueno, o sea, hubo una reglamentación que prohibió la importación de los objetos que importaba Cantón. Y no es, la quiero distinguir, no es Carman de Cantón. Carman de Cantón es un fallo que se aplica a la revocación, a la estabilidad del acto regular. Este es Cantón Mario Elvio. Bueno, lo que ocurrió acá es que este señor, o sea, hay una norma, una reglamentación que prohíbe la importación de los objetos que este señor importa. Pero él, además, tenía un contrato internacional en marcha. Vieron con los contratos internacionales de compra y venta, por flete, en fin.
se pagan antes de que salga la mercadería del lugar de origen. Entonces esto no había ocurrido. La mercadería se había pagado antes. Entonces, en ese caso, la Corte dijo que era un actuar lícito del Estado de prohibir una importación por fundamento en el balance de las cuentas públicas, pero como en el caso de la Corte, lo que ya lo habíamos dicho, que en el caso de actuación de actuar lícito aplicaba el artículo 10 de la Ley de Expropiación, la 21.499, en el cual se indemniza el daño objetivo, no las consecuencias directas e inmediatas, no lucro cesante, no daño moral, no perjuicios, digamos, en el honor o en ese tipo de daños, no. Bueno, eso se siguió aplicando. Entonces en Cantón lo que se hizo fue pagar lo que había pagado Cantón Mario Elvio de esa mercadería que no pudo y no iba a poder vender. Pero lo que le pagaron nada más fueron digamos, la mercadería esa y las consecuencias directas e inmediatas, pero no el lucro cesante, no lo que dejó de ganar por esa mercadería, y la mercadería, por supuesto, quedó en manos del Estado. Después aparece en 1984 Sánchez Granel contra Obras de Ingeniería, S.A., la Dirección Nacional de Vialidad. Este sí es un fallo a tener en cuenta en el año 1984. ¿Qué pasó? En realidad Sánchez Granel había hecho un contrato con la Dirección Nacional de Vialidad para hacer una determinada obra pública, pero ese contrato estaba supeditado a que el Estado recibiera un crédito internacional. Bien, ese crédito internacional nunca llegó a acordarse, el contrato estaba supeditado a eso, pero digamos que nunca llegó a acordarse ese crédito, pero Sánchez Granel demanda al Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, lo demanda y acá sí, fíjense que en este único caso, la Corte modifica su criterio que venía hasta ahora en materia de responsabilidad del Estado por actuar lícito, lo modifica en este caso, lo varía, y después de este caso vuelve a la jurisprudencia anterior. O sea que el único caso que podríamos hablar es Sánchez Granel como leading case, en el cual, ¿qué pasó? A Sánchez Granel le pagan no solamente el daño objetivo, sino también lo que dejó de ganar, el lucro cesante. Por más que la Corte declaró que era una actividad ilícita esa contratación, sujeta o supeditada a la existencia de un contrato, pero le hacen lugar a el daño emergente y lo que dejó de ganar, fundamentalmente. ¿En qué se fundó? Se fundó en la Ley de Obras Públicas, que dice que la Ley de Obras Públicas no excluye en ningún momento de las indemnizaciones el lucro cesante, y se fundó en la última parte del artículo 18, que es la posibilidad de revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia un contrato, una situación de Estado. Así es que Sánchez Granel logra el lucro cesante. De todas maneras, la Corte con posterioridad revirtió y volvió a la jurisprudencia anterior. Después aparece en el año 1989 Motor 11 contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Motor 11 básicamente era, Motor 11 era propietaria de un edificio, ¿no? Había construido una estación de servicio y arriba de la estación de servicio un edificio. Eso se había hecho en ese momento en la Municipalidad de Buenos Aires, hoy Cava. Las leyes, la normativa, el COD se lo permitía, y así lo hizo. Pero después hubo todo en materia de tema de habilitación, de obras de la habilitación y después la remediación y demás de los terrenos donde se hicieron estaciones de servicio. Por cuestiones de seguridad se dictaron leyes nacionales que obviamente modificaron los COD de todos los municipios. Entonces, Motor 11 fue, digamos,
¿qué pasaba? La nueva legislación dice que arriba de una estación de servicio no puede haber ninguna edificación, menos viviendas, menos, digamos, unidades de vivienda. Tampoco, o sea, no puede haber ninguna modificación, ninguna edificación, solamente alguna dependencia que se use como oficina de la estación de servicio, pero arriba de no se puede construir nada, y menos, como era en este caso, de Motor 11, que eran inmuebles destinados a vivienda. Entonces, ¿qué hace? La municipalidad lo intima a Sánchez Granel, a Motor 11, a vaciar los tanques de combustible, revoca la habilitación de la estación de servicio y lo intima a vaciar los tanques de combustible. Como Motor 11 no lo hace la municipalidad, y entonces reclama hace un reclamo de daños y perjuicios, o sea, responsabilidad indemnizatoria. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que el Estado actuó en forma lícita, que la única, digamos, acá es un caso de que se produce la ilegitimidad del acto de la habilitación en forma sobreviniente por cambio de la legislación. Entonces, en lo que es Motor 11, en lo que es Motor 11, entonces le admite una responsabilidad, pero lícita, y aplica el artículo 10, como ya lo explicamos, de la ley expropiatoria. Y después aparece en 1989 Juncarán Forestal Agropecuaria contra la Provincia de Buenos Aires, que es un fallo en el cual, digamos, es muy común en la provincia de Buenos Aires la inundación de campos por obras hidráulicas para, digamos, salvar pueblos. Es lo que había pasado acá. Entonces se inundan campos para salvar pueblos. Digamos que lo único que está autorizado a desviar el curso de las aguas es el Estado, a través, por supuesto, de una norma que lo habilite. Bueno, en este caso, en Juncalán Forestal, se inundó el campo para salvar una población. Cuestiones muy comunes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? En Juncalán Forestal, digamos, hay un fallo del doctor Baqué, un fallo, digamos, en disidencia, en el cual él considera que fue además, digamos, un fallo no en disidencia, que después tuvo la adhesión, en el cual que para mantener la responsabilidad integral, como dice la indemnización integral, como dice la Constitución Nacional, en el caso de Juncalán se tenía que dar no solamente el daño emergente, sino el lucro cesante, porque Juncalán Forestal era una empresa agropecuaria que había hecho muchísimas mejoras para, digamos, sembrar el campo por muchos y muchos años. Entonces, en ese caso se dio una responsabilidad, digamos, la indemnización fue íntegra. Bueno, la responsabilidad del Estado por actividad jurisdiccional, acá son supuestos diferentes, supuestos en el proceso penal y en el proceso civil. Acá les digo, en el proceso penal es el caso de error de condena de un inocente. Es decir, hay casos, el caso es estaba previsto en una ley especial en la provincia de Buenos Aires y luego se incorporó el Código Procesal Penal. El caso es el de una persona que es condenada por un delito y después por una acción de cualquier tipo de acción de revisión, digamos, se puede probar que esa persona digamos, los juzgados o el tribunal, digamos, dictan una sentencia en el cual lo declaran inocente. No es que lo sobreseen por prescripción de la acción, no. Tiene que ser declarado inocente. En ese caso, procede una indemnización, está prevista, que básicamente, por supuesto, es el daño moral de una persona que tenía tantos años, o en el caso de condena a un inocente. En algunas constituciones también, de otras provincias o leyes también, o jurisprudencia se ha admitido en el caso de las personas que
están sometidas a, digamos, en este caso es especial la responsabilidad por actividad jurisdiccional, porque todos estamos sometidos a la potestad jurisdiccional del Estado, o sea que tenemos que acatar lo que dice el Estado. Pero puede ocurrir también, como se ha admitido en algunos casos, en que una persona está detenida a disposición del juzgado por muchísimos años, que supera inclusive el monto de la condena, entonces en ese caso también se podía dar lugar a una indemnización. Y en el caso civil, el único caso que puede prosperar es el de las medidas cautelares, pero ustedes saben que las medidas cautelares se dan con las medidas cautelares se dan con digamos, el Estado, la persona que pide la medida cautelar es el que da la contracautela, o sea que los daños y perjuicios que se puedan originar por esa medida cautelar los va a indemnizar el que lo pidió. Pero hay un fallo que es, inclusive de Mar del Plata, es Red Hotelera, en el cual juzgado, tribunal laboral, en ese caso había dictado una medida cautelar, pero no, digamos, la había dictado sin que se diera la contracautela. Entonces, y estaba mal trabada. Entonces, probado que estaba mal trabada, digamos, la indemnización se le cobró al Estado porque el Estado no había pedido la contracautela. Bueno, después tenemos la responsabilidad del Estado por actos normativos o legislativos declarados ilegítimos por sentencia judicial firme. Y acá tenemos las leyes inconstitucionales o reglamentos inconstitucionales o ilegítimos. En este caso, lo primero que hay que hacer es declarar la inconstitucionalidad de la ley o del reglamento. Si es ilegítimo, se declara inconstitucionalidad, declarar inconstitucionalidad. Si esto generó daños, se debe indemnizar. Después tenemos la responsabilidad por omisión, o sea, la responsabilidad por omisión para que se produzca, o sea, la responsabilidad por omisión lo que se requiere es un deber concreto de actuar por parte del Estado. ¿No? Se fundaba en el Código de Vélez, en la ley, en la norma en 1074. Pero recuerden que esto, por supuesto, no es fundamento legal, pero sí sigue que debe ser un deber concreto de actuar en un determinado sentido por parte del Estado y el Estado no lo hace. Por ejemplo, si tenía que controlar los alimentos y salen a la venta unos alimentos o una medicación, si el ANMAT tenía que controlar una medicación y no la controló y salió igual a la venta, no en el negro, sino en la actividad ilícita de las farmacias y demás, salió a la venta y esto generó perjuicios, entonces ahí había un deber concreto de actuar por parte del Estado, que es el controlar todo el tema de lo farmacológico. Entonces ahí, si esto se ocasiona un perjuicio, hay que se responsabiliza al Estado. Después tenemos, bueno, y acá ya vamos a empezar con, es muy breve porque la pregunta es, a ver, el Código Civil y Comercial que comenzó a regir en el 2014, modificó la responsabilidad del Estado. Primera pregunta. ¿En cuánto la modificó? ¿En cuánto la modificó? ¿Se dictó en alguna legislación? Bueno, esas son las tres preguntas que nosotros vamos a responder en los que nos queda de este tema de responsabilidad del Estado. Lo que sí les voy a decir es que nosotros nos quedan 2 clases en la cual vamos a terminar, digamos, vamos a terminar esto que es muy breve, vamos a dar respuesta a esas 3 preguntas que yo formulé. Y vamos a empezar, para que ustedes lo vayan leyendo, con el derecho procesal. El derecho procesal lo vamos a ver de esta manera.
lo vamos a encarar de esta manera. Vamos a ver el derecho procesal nacional y el derecho procesal provincial, o sea, el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 12.008. Por supuesto que vamos a tratar de dar una mayor profundidad a la explicación de la Ley 12.008. Bien, el tema de responsabilidad del Estado, ustedes lo pueden ver del manual de Casañe y del manual de Balbín, que son los dos más modernos en materia de responsabilidad del Estado. También hay artículos del doctor Perrino en materia de la reforma del Código Civil, y también hay un texto de Balbín que analiza o sea, cómo impactó la reforma del Código Civil en determinados institutos que nos interesa, derecho administrativo, que nos interesa aquí es el de la responsabilidad del Estado. Y en materia de derecho procesal, lo que yo les digo es que no lean la ley de 12.008, o sea, pelada, si la pueden tener como para hacer una consulta en el momento de la clase, pero traten de verla obviamente con un comentario. Hay un texto comentado de la cátedra de Derecho Administrativo que está dirigida por Hutchinson, que está en fotocopiadora, ¿no? Eso sé porque lo dejé yo. Pero si van a buscarlo, es yo dejé a fotocopiar el código completo, el Código Contencioso Administrativo. Bueno, y yo les voy a más o menos lo que vamos a hacer es, por eso les pido que lo lean, porque lo que vamos a hacer es una guía de cómo encarar el estudio del derecho procesal, y yo lo que les voy a hacer es un PowerPoint para que ustedes puedan estudiarlo con las clases grabadas o con la clase que estamos así, y el PowerPoint que en este caso les va a ser por lo menos como una guía de lectura para encararlos a estudiar este tema. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Les mando un saludo Buenísimo. a todos. Muchas gracias. Hasta la semana No, que a viene. ustedes.